Hermanos queridos, que la paz de Dios para reinar en cada uno de los que estamos acá reunidos. Le habla a sus servidores, hermano Irving Romero. Quisiera en esta oportunidad comenzar con esta serie de estudios, El fin desde el principio. Y a propósito de la presentación que hice el sábado en la tarde, quisiera dar paso a paso las razones por las que de manera personal y estudiada con otros hermanos, llegamos a ciertas conclusiones. Dios es un Dios de orden. Dios trabaja con un plano y un desarrollo profético interesante. Y dentro de lo que Dios ha hecho, Dios nos quiere mostrar lo que ha de acontecer en toda la tierra. Por tal motivo es necesario que nosotros podamos estar atentos. Y hoy la semana de oración, la conferencia de oración, que justamente empezó hoy viernes, una de las razones que menciona, hablando del crecimiento en la fe, nos habla de la palabra de Dios. Y nos habla de esa palabra de Dios, nos habla de esa fuente inagotable, que es una fuente de poder, y que esa fuente inagotable no podemos pretender nosotros creer que lo hemos alcanzado o que lo conocemos todo. Por ser una fuente inagotable, debemos entender que la luz es progresiva y que la luz nueva no opaca a la vieja, sino que al contrario, la luz nueva es confirmada por la antigua luz. Por tal motivo, decía una de los párrafos que leíamos hoy en esta conferencia de oración. Quiero leerlo y quiero hacer mías esas palabras. Dice: nuestro desarrollo espiritual depende del conocimiento de la verdad, de nuestra práctica de sus principios divinos, como se encarnan en los preceptos de la ley y en la enseñanza de nuestro Salvador. Y luego dice un poquito más adelante, en el fundamento de la educación cristiana, en la página 449, dice: la Biblia está llena de conocimiento y todos los que la estudien con un corazón para entender, encontrarán la mente ampliada y las facultades fortalecidas para comprender estas verdades preciosas y de largo alcance. Verdades preciosas de largo alcance, y debemos pedirle al Señor que nos fortalezca para poder entenderlas. No podemos cerrarnos a la luz que Dios quiere presentar delante de nosotros, y debemos creer la palabra porque es palabra de Dios. Debemos creer en la verdad porque es palabra de verdad. No podemos decir que creo porque fulano cree, sino porque realmente es palabra de Dios. Y cuando así lo hacemos, entonces vamos a ser premiados por el cielo. Queridos, el fin desde el principio, quisiera en esta hora leer la palabra de Dios en Deuteronomios 29:29, porque dice que las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos toda la palabra de esta ley. Las cosas que están reveladas son para nosotros, las que son secretas le pertenecen al Señor. Pero en esta fuente inagotable el Señor tiene muchas cosas reveladas para nosotros. Y justamente hablando de esa revelación que tiene el Señor para nosotros, hay gente que dice que no lee el Apocalipsis porque es un libro sellado. Hay gente que dice que el libro de Apocalipsis da miedo. Hay gente que no quiere entender ni quiere estudiar el libro de Apocalipsis. Pero el libro de Apocalipsis es una revelación de Jesucristo. Y por eso, cuando leemos los primeros versículos del capítulo 1 de Apocalipsis, ¿cómo inicia? Diciendo la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y las declaró enviándolas por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Queridos, hay una bienaventuranza para quienes, para los que leen, para los que oyen, porque hay gente que no puede leer porque no sabe leer, pero puede oír. Y los que guardan las palabras de esta profecía. ¿Por qué? Porque el tiempo está cerca. El Señor Jesús dejó una revelación para que tú y yo podamos estar atentos y podamos hacerle un seguimiento al calendario profético para entonces entender lo que Dios tiene esbozado para cada uno de nosotros en estos últimos días. Por tal motivo es necesario que nosotros no durmamos como los demás.
La mayoría del pueblo adventista en sus múltiples formas. Cuando hablo del pueblo adventista, hablo de todos los campamentos adventistas. Queridos, lamentablemente el pueblo se ha quedado dormido. El pueblo ha entrado en un letargo de tibieza tal que no ve los alcances de donde nos encontramos en el ocaso de la historia de este mundo. Jesús está volviendo y necesitamos nosotros prepararnos para ese encuentro glorioso con Jesús. Quiero leer una cita en Testimonios para Ministros en la página 113, porque dice la inspiración que en lo pasado algunos maestros declararon que Daniel y el Apocalipsis eran libros sellados o son libros sellados, y el pueblo se ha apartado de ellos. No sé si solo en el pasado, pero hoy hay gente en la iglesia que no está entendiendo, y vuelvo y repito, hablo de todos los campamentos en sus múltiples formas, porque tenemos aún hermanos de otros campamentos que escuchan nuestras presentaciones, hermanos adventistas, hermanos del movimiento Sostén Propio, hermanos evangélicos, que están también escuchando estas verdades, y quisiéramos que podamos entender que hay gente que no quiere llegar a las profundidades del Apocalipsis, y el pueblo se ha apartado de ellos. Y dice, la propia mano de Dios ha descorrido el velo de estas porciones de su palabra. La propia mano de Dios está trabajando en los corazones de los sinceros. ¿Para qué? Para descorrer el velo y poder entender estas porciones de la palabra de Dios. Y dice un poquito más la inspiración divina, cuyo aparente misterio ha impedido que muchos lo levantaran. El mismo nombre Apocalipsis contradice la declaración de que es un libro sellado. Revelación, la revelación de Jesucristo, acabamos de leer, significa que algo de importancia es revelado. Las verdades de este libro se dirigen a los que viven en estos últimos días. Apreciados hermanos, es necesario que nosotros podamos entender lo que Dios tiene revelado para cada uno de nosotros. El Señor dijo, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Yo soy el alfa, el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Hay algo que tenemos que entender de esto alfa, del omega, del principio y el fin. Y dice la palabra de Dios en Isaías 46, 9 y 10, acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. ¿Y qué dice el Señor? Que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad aún lo que aún no era hecho, y que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Queridos, el Señor nos dice que nos acordemos de las cosas pasadas. Tenemos que revisar la historia, necesitamos conocer la historia. Primero, para no cometer los mismos errores. Segundo, porque en la historia pasada el Señor descorre el velo y nos está mostrando el fin desde el principio. Está anunciándonos lo por venir desde el mismo principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, y su consejo permanece. Y dice un poquito más la palabra de Dios en el capítulo 44, 6 al 8. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo el postrero. Y fuera de mí no hay quien, y fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién proclamará lo venidero? ¿Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo? Anúncienles lo que viene y lo que está por venir. No temáis, ni os amedrentéis. ¿No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije? Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte. No conozco ninguno. Queridos, el Señor nos está anunciando lo que viene desde el principio. Y el Señor en la historia pasada dejó esbozado toda la historia de lo que ha de vivir el pueblo de Dios en estos últimos días. Y es lo que vamos a ir desarrollando en esta serie, que lo vamos a hacer de videos cortos para que los que vayan de hacerle el seguimiento puedan tomar solo 15, 20 minutos y puedan escucharlo. Porque si hacemos una temática muy larga, entonces muchos no van a poder escucharlo.
Porque la gente no quiere dedicar tiempo para escuchar la palabra de Dios. Hay tiempo para ver la novela, hay tiempo para tener 2, 3 trabajos, hay tiempo para muchas otras cosas, hay tiempo para las banalidades, pero no están dedicando el tiempo para el Señor. Y el Señor nos está diciendo que debemos administrar el tiempo porque los días son malos. El tiempo se está yendo, ahora la eternidad. No retengamos lo que a Dios le pertenece, le pertenecemos a Dios doblemente por creación, por redención y en los momentos solemnes en los cuales estamos viviendo, que oímos los pasos de un Dios que se acerca, el Señor está pidiendo a sus obreros que estrechen filas, porque vienen momentos muy difíciles para el pueblo de Dios. Queridos, Cristo es el alfa, el principio, el primero, podemos decir es el tipo, y la omega, el fin o el último, que sería el antitipo. El tipo era lo que anunciaba lo que iba a venir. El antitipo, el cumplimiento de esa. Y empezando con Moisés, alfa de la historia bíblica, Cristo expuso todas las escrituras, las cosas concernientes a él. Eso lo dice el deseado de toda la gente en la página 740. O sea, cuando empezamos con Moisés, que es el alfa o el principio de la historia bíblica, ¿qué expuso el Señor en toda la escritura? Las cosas concernientes a él y lo que iba a acontecer hasta estos últimos días. Por eso es necesario que nosotros podamos conocer paso a paso lo que es verdad. No podemos irnos de buenas a primeras. No podemos llegar y decir esto no es o esto sí es, sin hacer un análisis profundo y bien esbozado de lo que es verdad. De lo que es verdad. Debemos estar convencidos de la verdad porque es verdad. No porque una persona de alto cargo la pueda decir, sino porque es verdad. Y esa convicción debemos llevar todos porque el Señor quiere que cada quien haga una experiencia personal con el Señor Jesús. Mensajes selectos, tomo 3. En la página 386 dice la mensajera del Señor: todo está escrito para nosotros. Nunca estamos ausentes de la mente de Dios. Dios es nuestro gozo y nuestra salvación. Cada uno de los profetas antiguos habló menos para su propio tiempo que para el nuestro. De manera que sus profecías son válidas para nosotros. Querido, es necesario que nosotros podamos tener presente que lo que escribieron cada uno de los profetas antiguos prácticamente no habló para su tiempo, sino que habló para nuestro tiempo. De manera que las profecías de los antiguos profetas son válidas para nosotros. Es necesario entonces que vamos a revisar la historia de Israel, la historia de los pueblos que encontramos en las Escrituras, porque son un tipo de lo que ha de desarrollarse en estos últimos días. Y estas cosas, por eso dice Corintios, acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Queridos, somos la generación que tal vez no por la banalidad, no por la mundanalidad, no por las injusticias que se cometen en nuestro mundo, y por la suficiencia propia, el orgullo, el egoísmo que hay en este mundo, desearían estar los profetas hoy acá, sino desearían estar porque vivimos momentos solemnes y en cualquier momento el Señor puede aparecer en gloria. Por eso dice también el apóstol Pedro: a esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por lo que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, las cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Queridos, el Señor tiene las cosas antiguas escritas para nosotros. Y es necesario que podamos tener presente esto para poder entender en lo subsiguiente los estudios que hemos de desarrollar. Y por qué decimos que vivimos momentos solemnes y por qué estamos tan convencidos de que estamos llegando al ocaso de la historia de este mundo. No podemos entender la Escritura sin antes entender todo lo que Dios tiene revelado y escrito para nosotros. Y los profetas hablaron no para su tiempo, sino para estos últimos días. Eclesiastés 1, 9 y 10, un versículo muy conocido por todos y que lo usé mucho en aquellas presentaciones cuando hablamos del nuevo orden mundial, cuando hablamos del socialismo, como ese espíritu que convulsionó Francia.
y que la historia se está repitiendo nuevamente y que lo dice la sierva del Señor, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido? ¿O qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo de que se pueda decir, he aquí esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. Queridos, es necesario que podamos tener este versículo en mente, porque si la historia se está repitiendo y los patrones históricos se están repitiendo aún en el pueblo de Dios hoy, entonces, queridos, debemos tener presente que también el nacimiento, caída y desarrollo de las naciones también se está cumpliendo de manera sorprendente delante de nuestros ojos. Hablando del tipo y el antitipo, quiero presentar, y con esto quiero cerrar casi con esto termino esta primera presentación, porque cuando hablamos del tipo, la Babilonia antigua o la Babilonia literal del Antiguo Testamento fue el tipo, pero en el antitipo hablamos de una Babilonia moderna, que es la Babilonia espiritual o simbólica del Nuevo Testamento. Ahí Apocalipsis nos habla de la gran Babilonia, de la gran ramera. Pero hubo una Babilonia literal en el Antiguo Testamento que ¿qué hizo esa Babilonia con el pueblo de Dios? El pueblo de Dios fue oprimido, el pueblo de Dios fue vejado, el pueblo de Dios fue perseguido, el pueblo de Dios fue llevado cautivo y estuvo cautivo dentro de Babilonia. Y en ese escenario fue donde Dios le reveló a Daniel lo que iba a acontecer. La cabeza de oro de Daniel 2 representa ¿a quién? Representa a Babilonia. Entonces, esa Babilonia literal del Antiguo Testamento fue el tipo. Pero tenemos un antitipo hoy en nuestra andar del día a día, que es la Babilonia moderna, esa Babilonia espiritual o simbólica, que es presentada en el Nuevo Testamento. Por eso, vuelvo y repito, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. No hay nada nuevo debajo del sol. Egipto antiguo, o el Egipto literal, a donde fue esclavo el pueblo de Dios, a donde fue llevado José, donde fue el granero del mundo, donde sucedieron una serie de cosas que el pueblo de Dios se mundanalizó, que el pueblo de Dios fue oprimido en ese Egipto literal, que fue el tipo. Encontramos en el antitipo también el Egipto moderno, o el Egipto espiritual, o simbólico del Nuevo Testamento, que es presentado también en el Apocalipsis, cuando presenta la disipación de Sodoma y el sistema ateo del Egipto espiritual, y que hay una representación interesante de ese asunto. Pero también en el tipo tenemos el Israel antiguo, ese Israel literal, ese pueblo escogido de Dios, al que Dios quería hacerlo y lo hizo depositario de grandes verdades para que fuese luz para el mundo, pero sencillamente se volvieron exclusivos y quisieron creer y pensaron que la luz era solo para ellos. Pero también tenemos en el antitipo ese Israel moderno, ese Israel espiritual o simbólico del Nuevo Testamento. Entonces, estas cosas tenemos que tenerlas presentes para que en los subsiguientes desarrollos de los estudios que vamos a estar presentando podamos entender que la historia se está repitiendo nuevamente y que hay patrones proféticos que se están repitiendo y que necesitamos revisarlos, y hay gente que no quiere abrirse a entender que estos patrones proféticos se están nuevamente repitiendo, se están presentando, y que si no abrimos los ojos, si no alzamos la voz y no entendemos las verdades que Dios tiene para nosotros, queridos, estamos en un punto de pisar terreno peligroso. Dios en su gracia pueda bendecirnos y Él pueda darnos su Santo Espíritu en esta hora para que podamos entender estas grandes verdades. Es mi deseo en nombre de Jesús. Amén.